Muy buen día, soy Mary Raimundi y esto es Mates del Bienestar. ¿Cómo andan? Bueno, seguimos acá en nuestra cápsula Infertilidad en Primera Persona y si bien ustedes están escuchando los capítulos uno atrás del otro y seguidos, yo hace tiempo ya que no grabo, tenía pendiente grabarles cómo seguíamos, ¿no? Estaba con este miedo a la ecografía de la semana 9 por experiencias pasadas, porque todavía estamos en el primer trimestre y bueno, y no hay nada certero y sobre todo cuando uno no tiene experiencias pasadas no satisfactorias, es como que siempre nuestra mente va a volver a eso cuando pasemos situaciones similares. Y así estoy en una de ellas, muy asustada por esta ecografía. O sea, la realidad es que desde que me enteré voy asustada a todas las ecografías, que es lo que les vengo contando. Y la semana 9, que aparentemente es otra semana importante, bueno, ahí también vamos un poco asustados. Así que, pero en este episodio hice 2 en 1, así les voy como compactando todo. Pero vamos a centrarnos en nuestras 3 respiraciones para empezar. Y me gustaría que si pueden cierren los ojos, si tienen posibilidad de dejar de hacer lo que están haciendo. Y si no, simplemente respiren conmigo y hagan este parate unos segundos. Pero antes de empezar a respirar, lo que vamos a hacer es como sacar todo el aire, ¿no? Como empezar ya con el cuerpo vacío. Entonces, abro la boca y saco todo ese aire que tengo para empezar a tomar una nueva inhalación. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Una más, inhalo, exhalo. Bueno, ahora sí, ya estamos listos. Bueno, les contaba esto, ¿no? Que estaba tenía pendiente la famosa ecografía de la semana 9, a la cual fui una vez más sin mi marido, un poco por cábala y un poco porque todavía nada era seguro. Y yo creo que al final del día, de todas maneras, nunca nada es seguro. Como que pasé los 3 meses, pero a seguro se lo llevaron preso. O sea, siempre está Dios y el universo, que es el que no importa en qué momento estés parado, la certeza nunca es absoluta en estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, voy a la semana 9 con todos los miedos, a la ecografía de la semana 9 con todos los miedos, con todos los temores, y trato de pedirme primeros turnos, ¿no? Como para esto, evitar esperas y demás. Ya voy canchera porque voy ya sabiendo que como la ecografía es intravaginal, y el lugar como que no es donde yo la estoy haciendo, no es muy cómodo, que te hacen pasar a un baño, ponerte una bata, y qué sé yo, es como sacate y bájate el pantalón así como puedas y hagamos la ecografía. Entonces ahora voy más canchera y voy con pollera. Uno va aprendiendo estas cosas, ¿no? Es una pavada lo que les estoy diciendo, pero entonces voy con pollera, cosa de que esto es, o sea, uno se siente menos invadido, ¿no? Como si fuese menos expuesto. Así que, bueno, voy, obviamente le digo al médico, le digo, espera que tengo que agarrar el teléfono porque mi marido no viene, necesito filmar. Así que, nada, la cuestión, hacemos la ecografía y típico, ¿viste? El ecógrafo como que lo ves ahí como luchando y cuando lo ves luchando son 2 segundos, pero que a uno le parece un mundo y decís, ¿qué pasó? Y nada, el tipo estaba luchando porque no encontraba la posición o lo que fuese. Así que puedo contarles con total felicidad que hemos superado semana 9, una semana también difícil, pero no contenta con eso, ahora nos vamos a la semana 12. O sea, este trimestre, a todos los que seguramente pasan por ello, no me digan que no es como una letanía, es como, no termina más. Este trimestre es eterno. Y claro, uno puede tener síntomas al principio, pero después a veces se pueden calmar, entonces no sabemos si lo que está pasando está bien.
Así que bueno, ahora la Dulce espera hasta la semana 12. ¿Y qué hacíamos durante esta semana 12, no? ¿Cómo llegábamos? ¿Podemos hacer actividad física? ¿No? ¿Podemos, qué podemos comer? Igual todo esto también uno ya lo viene hablando de antes, pero como en mi caso siempre fue esta cosa de que parecía que no era real. Siempre era, bueno, como ahora que me toca esta ecografía, ahora me toca esta. Y no me preocupaba por otras cosas, sino era como simplemente llegar a esas ecografías. Entonces, les juro que este tiempo fue como estar detenida absolutamente en el tiempo. Como todo lo que hacía era con temor, todos los movimientos eran sí, temerosos. Como, ¿qué hago? ¿Está bien lo que hago? ¿Estaré lastimando? ¿Estaré generando alguna cuestión? Bueno, entonces, la realidad es que imagino que a todos los que pasamos por esto nos pasa. Yo con mi primer hijo, que fue natural y que no tuve ningún problema y que también, bueno, era mucho más joven. No me acuerdo de haberlo vivido así como con tanto miedo, con tanto temor, aún habiendo perdido otro embarazo antes. Pero acá es como esto de los tratamientos, es tan invasivo, es tan frustrante en algunos casos, que cuando llegamos a lograrlo, buscamos esa certeza absoluta que yo no sé si en algún momento llega, y les pido que si alguno está escuchando y le llegó tu certeza, me lo compartan, porque es como que siempre hay un miedo permanente. Y ahora el miedo era llegar a la semana 12. Y la realidad es que a mí me agarró semana 12 supuestamente cuando yo estaba de vacaciones. Con lo cual tuve que postergar unos días las vacaciones, que el médico me decía, no, no, las puedes hacer antes, no hace falta. Pero bueno, aparentemente yo no sé si todo el mundo está colapsado en la semana 12 y no había turnos por ningún lado. No sé si yo los pedí tarde. Bueno, la cuestión es que tuve que demorar el viaje, no solo por los turnos, porque si no el médico con el que la quería hacer, el tipo te la hacía clavado en la semana 12. Con lo cual no tenía chance de hacerlo en la 11.8. No, era 12. Así que terminé postergando unos días las vacaciones y les juro que me tuvo que tomar la presión 3 veces de los nervios que yo tenía. Ecografía en semana 12 es la famosa transnucal, que se le dice, que es donde te determinan si hay alguna cuestión cromosómica, eh, que yo en mi caso supuestamente ya tenía un PGT, que es un pregenético que había dado bien, con lo cual no había que tener miedo, pero es esto que le digo, es un miedo permanente. Aún con el PGT yo temblaba en la ecografía. Y creo que, no sé, siento que va a ser así. Calculo que no sé cuánto tiempo más. No quiero decir hasta que nazca, pero todavía encima uno sigue sin tener, sin que el cuerpo dé demasiadas manifestaciones. Entonces, como uno no lo ve, no sabes qué está pasando. Bueno, la cuestión, semana 12, hacemos la transvaal en un instituto que se llama SEGIR, que es muy bueno, con el doctor Hammer, que muchos lo conocen en Argentina o Buenos Aires, como un grosso para estas cosas. Llegamos a la ecografía. Esta vez sí, marido dijo, ok, en esta vamos. Así que se sumó al equipo marido. Ya la cábala la había terminado, ¿no? O sea, ya estaba, era la ecografía bisagra, así que vino marido y qué relajo cuando uno se acuesta ahí y por lo menos el latido lo escuchas. Así que sí, mi querida gente, mis queridas oyentes, comunidad que están pasando por todo esto, hemos superado semana 12 pero tampoco no tenía que ser tan sencillo, porque había algo que no podía medir porque el bebito no se daba vueltas, y me manda, entonces me dice, bueno, anda, toma algo, come algo y vuelve en 40 minutos. Era como, no se termina más, o sea, ni en una ecografía transnucal puedo estar tranquila. Así que fuimos, había una Habana, creo que no iba una Habana en años, así que terminé consumiendo un mega alfajor sin gluten, un ultra recontra procesado que niego permanentemente, pero bueno, estaba ahí
y no tenía muchas más opciones y había que comer supuestamente algo dulce. Así que allí fui para volver y que finalmente me pueda decir que estaba todo perfecto. Y ahí es como que volvemos a relajar. De ahí al control con el médico eh, para que vea todos los resultados. Y yo les juro que pensé que iba a poder empezar. Dije, bueno, listo. Semana 12, si está superada, eh, vamos a poder empezar a disfrutar. A todo esto, quiero contarles que previo a la semana 12, estoy hablando con una amiga que no sabe absolutamente nada de todo esto. No sé cómo fue que empezamos a hablar de las ecografías, de los embarazos y qué sé yo. Y me dice, no, porque yo tuve una amiga eh, que en semana 12, nada, se fue a hacer la ecografía y, y no tenía, y no le había dado, no tenía latido. Esos mensajes, previo a uno hacerse estas cosas, tendrían que estar vedados por el universo. Seguro que ustedes también reciben, ¿no? Estos mensajes cuando se van a hacer alguna cosa, que llega un tercero y te dicen, ay no, porque a fulano le pasó tal cosa, a Mengano hizo tantos tratamientos y sí, estamos todos en la misma, estamos todos remando y todos tratando de pasar por estas situaciones que se viven. Uno tiene que estar relajado, lo último que podemos estar es relajados. O sea, nunca se logra estar relajado en estos temas. Y me acuerdo que me pasó eso y yo dije, ¿y ahora qué herramienta uso para sacar esta información que me acaba de llegar? Entonces trataba de mantenerme positiva. O sea, ¿cuál era mi herramienta? Anclarme en todos los hechos, bien de abogada. O sea, en todo lo fáctico que tenía y que hacía que llegara a ese momento, digamos, que hacía que llegue a ese momento en condiciones y bien y que no tendría que haber ningún problema. Entonces, como hiciste esto, hiciste lo otro, hiciste un PGT, hiciste, o sea, hiciste el pasito para que esto siga su camino. Entonces, trataba de anclarme en eso. Y esa es la propuesta, ¿no? Como anclarnos en aquellas cosas, en aquellas situaciones vividas que suman, que nos hacen bien y que nos llevan a la certeza de que no tendría por qué estar pasando algo malo. Les cuento que como pensé que después de la semana 12 iba a poder disfrutar, iba a poder estar en paz porque era una semana atravesada, sigo con los miedos, me cuesta disfrutarlo porque básicamente aún sigue sin haber certezas y no las va a haber. No va a haber certezas hasta por lo menos que haya un físico, ¿no? Que así lo demuestra, hasta que haya una panza, hasta que haya una patada, hasta que... Entonces, ¿qué hice? Otra herramienta que aprovecho para darles. Llamé a mi biodecodificadora y tuvimos una sesión en la que me contaba, ¿no? De todos estos miedos. Y miren qué brutal todo esto, ¿no? Ella me decía que nosotros en nuestra como memoria celular, o en sí, como nuestra memoria reproductiva, acumulamos la información de 7 generaciones para atrás. Como que toda esa información va pasando de útero en útero. Me pareció como, uff, qué loco. Y ahora yo tengo que averiguar 7 generaciones para atrás. ¿Por qué yo tengo miedo? Bueno, no tuve que ir tanto. No tuve que ir tanto. Ustedes me podrán decir de todas maneras, bueno, Mary, pero tu miedo es lógico, tu miedo es lógico porque estás pasando por un tratamiento y por una situación y porque de todos los que pasamos por esto vivimos situaciones antes que no están buenas. eh, pero como que más allá de eso, hay algo que viene como heredado, ¿no? Con lo cual nos pusimos a indagar un poco con mi biodecodificadora y resultó que, no sé, no me pregunten cómo, pero yo sabía, o sea, yo tenía la información, ¿no? Pero como que nunca la traje a este presente. Entonces surge hablando con ella y por eso siempre es lo bueno de los coach o este tercero que te escucha, porque es el que
es con el que lográs traer estas cosas que uno las tenía, pero que no las trae de otra manera a la parte consciente. Entonces, con ella saltó que cuando mi mamá estaba embarazada de mí, había tenido varicela, pero una varicela extrema, 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 que la pasó, pobre, tan mal, tan mal, tan mal. Entonces, ahí es como ella tenía ese miedo conmigo, ¿no? De que, porque además en esa época no había toda la información, no había toda la tecnología que hay ahora. Entonces ella no sabía si me había pasado la varicela a mí, qué consecuencias podía traer, qué podía pasar. Entonces, la realidad es que todo ese miedo que ella vivió en ese momento fue el que queda impregnado, ¿no? Y esto es como, ella me decía que es como una plantilla, porque no pasó en el primer embarazo, pero sí pasa en el segundo, y yo soy la segunda. Entonces, es como que esa plantilla se traspasa como a mí y pasa en mi segundo embarazo con todos los miedos. Es muy loco esto. Claramente van a decir, Mary, no, o sea, yo creo que estas herramientas sirven cuando uno cree, ¿no? Firmemente en ello. Si uno no cree, nada va a resultar. Entonces hay que estar abierto y hay que creer, y si no, buscar una herramienta en la que uno crea, para que pueda resonarle y sentir que lo va a ayudar, porque si no, no tiene sentido, van a tirar la plata, no nos va a ayudar. Y entonces las herramientas siempre nos sirven en la medida que nosotros creamos en ellas y que nos sirvan, ¿no? Entonces, claro, yo vengo con un miedo. Yo le decía a ella, ¿no? Qué increíble cómo es la mente humana, que siempre trae como lo malo. Y la realidad es que todo eso es como un medio de preservación, ¿no? Porque yo le decía, yo a esta altura todavía nadie lo sabe en mi familia que estoy embarazada. Y es como esta cosa de que si lo digo, si no lo digo, no es real. Entonces, pero no es real por negación, no es real por preservación, ¿no? Por preservación mía, porque me lo guardo para mí, porque si algo falla va a quedar en mí y no tengo que cargar el, con la angustia y el sufrimiento del otro. Yo puedo conmigo, pero no con el otro, entonces me lo guardo para mí. Es absoluta preservación. Entonces, en esa preservación no hay un disfrute. ¿Por qué? Porque no lo exteriorizo, porque no lo podemos exteriorizar. Entonces, por eso muchas veces nos dicen compartirlo está buenísimo. Pero en ese compartir, obviamente, depende de las personalidades. Y en mi caso, como está este temor a lo ya vivido, y de nuevo, es una manera de preservación, lo guardo para mí, ¿no? Entonces, queda ahí en un momento, en algo que no tengo que dar explicaciones, ¿sí? Si algo pasa o si algo no prospera o lo que fuere. Así que miren qué locura todo lo que se maneja atrás de esto, ¿no? Como a uno le dicen, no, bueno, pero contalo y decilo, pero cuando uno ya vivió esto de no conté, no dije, todos contentos, y después tuve que dar marcha atrás, muy grande la frustración personal, que encima hay que lidiar con la frustración externa. O con el pobre, pobre, y no está bueno. Entonces, bueno, yo en mi caso particular espero la certeza de que el mismo cuerpo ya lo diga, ¿no? Siempre dije, el día que quede embarazada se van a dar cuenta cuando me vean, porque yo no pienso decir nada.
y pareciera que se está cumpliendo, les juro. Pero, pero hay que trabajar ese miedo. Yo lo estoy trabajando con la biodecodificación. Y si su miedo es parecido al mío o es un miedo... eh, los miedos son miedos. Pueden ser este que me pasa a mí o puede ser cualquier otro. Trabájenlos, no se queden con esa angustia. Yo después de que terminé mi sesión de biodecodificación, me quedé con una paz como, no, este miedo, o sea, este miedo ya es consciente, ya lo traje, ya lo puse en palabras, ya está acá. Entonces es como una especie de, voy con el miedo, pero sé que conmigo no va a poder. Porque sé que no pudo con mi mamá, porque yo estoy acá y soy el resultado de que algo que le tenía mucho miedo no sucedió. Entonces, en la vida fue más fuerte que el miedo. Así que lo hago consciente y le digo a ese miedo que la vida fue más fuerte y empiezo a mirar este miedo con otros lentes, ¿no? Y miramos, en lugar de mirarlo con los lentes del pasado, creamos una realidad nueva, creo una realidad nueva con nuevos lentes donde le digo al miedo, que es el que me quiere preservar, que ya no lo necesito, ya no necesito a su miedo, ya no necesito esa preservación. Y que gracias a ese miedo y que hoy es consciente, puedo conectar con mi bebé desde la felicidad, desde el agradecimiento, desde el disfrute. Entonces, traten de conectar con sus bebés, traten si hay miedo, de trabajarlo con la herramienta que ustedes consideren o búsquenla, hablen con, tal vez a veces no es hablar con la familia, ¿no? Es hablar con terceros que hayan pasado por esto. A mí me resulta hablar más con terceros, que cualquier cosa que pase no los va a afectar, o sea, podrán decir, uy, che, qué cagada, pero no los va a afectar, que con la familia misma que lo va a sentir como con un peso, como si fuese de uno. Entonces, ojo, tal vez hay personas que lo cuentan y tienen cero historia y chapó, las recontra celebro y me parece genial, pero hay otras como yo que nos cuesta cuando tenemos este miedo y por preservación estamos atascados en el no disfrute. Entonces, mi consejo, mi mensaje para hoy, no mi consejo, mi mensaje para hoy es, si hay un miedo, traten de trabajarlo, traten de correrlo, pero de correrlo con conciencia, ¿no? De que está ahí y decís, miedo, Flor, tengo miedo. Ya sé que estás, pero no te necesito. No te necesito y te agradezco que me hayas traído a este momento. Así que no pierdan la oportunidad de dejar de conectar con sus bebés por el miedo. Yo voy y vengo en ese sistema, ¿no? Tengo días y tengo días. Pero esta sesión de ayer me hizo muy, muy bien. Entonces, busquen la herramienta que a ustedes más les sirva, porque están y la van a encontrar. Y esa herramienta que encuentren va a ser la que les va a dar paz, la que les va a traer paz, les va a traer armonía y les va a permitir disfrutar, estén en el momento en el que estén, porque es disfrute, hayan llegado a donde hayan llegado. Así que, bueno, me extendí hoy un poquito, pero no quería dejar de decirles esto, ¿no? De transmitirle mi experiencia y que con mi experiencia tal vez a alguien le sirva
para buscar cuál pueda ser su herramienta. Les mando un beso, espero que estén muy bien y me encantaría que me compartan cómo están viviendo todos sus infertilidades, que es un gran mundo. Les mando un beso.